Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión, hoy que es 9 de junio, las 9:53. Déjenme nada más compartirles una diapositiva. Se supone que aquí me debería de dar. Justo ya la tenía preparada, pero bueno, vamos a comenzar por presentarnos. Déjenme, dejo de compartir y ahorita les comparto la diapositiva. Ok, ya. Ah, ahí está. No, no. Bueno, no me dejó hacerla grande. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Esta es nuestra primera sesión. Mi nombre es Nancy Bedoya Alcaraz y yo voy a ser su asesora, quien los va a estar acompañando a lo largo de estos, pues, casi 3 semanas y media. Em, pues va a ser un recorrido pequeño, la verdad es que se les va a hacer muy pequeño a comparación de lo que es el contenido de esta materia. La verdad es que creo que esta materia debería de tener un poquito más de bloques, pero en realidad pues contiene lo esencial, lo básico que ustedes necesitan saber, el funcionamiento de los derechos humanos, los organismos por los cuales se rigen, los diferentes métodos que existen para defender los derechos humanos, las vías jurisdiccionales, no jurisdiccionales, cómo son estos aspectos. Y pues precisamente nuestra primera unidad establece puntos esenciales para que ustedes logren identificar precisamente pues estos elementos, ¿no? Que al principio se les hace a lo mejor como un poquito más tedioso, pero después van a ir poco a poco ya pues hallando el enfoque que tiene precisamente pues esta, esta unidad
Intentaba hacerla como más grande para que pudieran observarme, pero pues al parecer, ojalá en su navegador sí se vea enfocado el mío. Pues ahorita estamos 1, 2, 3, 4, 5 en la sesión y su servidora. Entonces, pues vamos a comenzar. Pues les doy la más grata bienvenida, Citlali, Fernando, Saúl, Miriam, Isabel, a esta unidad de los derechos humanos. Por aquí, ya en sus actividades de presentación, pues les estuve dejando algunos materiales esenciales para que ustedes vayan desarrollando su primer ejercicio. Los que ya los desarrollaron y no pudieron ver esta parte de la unidad, por favor revísenlo para que puedan trabajar en las observaciones que les realicé. Principalmente el primer ejercicio trata de que ustedes ubiquen los elementos esenciales de lo que son los derechos humanos. Pide primero que hagan una búsqueda doctrinal de estos aspectos, de cómo definir los derechos humanos a través de las lecciones que les va guiando y que ustedes puedan armar su propia definición con sus propias palabras, pues del conocimiento que adquirieron de las lecciones, ¿no? Entonces, la primera pregunta, pues es una construcción reflexiva de lo que a ustedes se les quedó respecto al trabajo de estas unidades. Ya luego les pide que hagan, pues ahora sí, la investigación doctrinal puntual para que ustedes fortalezcan este conocimiento que tal vez no quedó tan completo con tres definiciones. Estas tres definiciones son para ustedes. Es una explicación precisa, bien definida de lo que son los derechos humanos y que ustedes les pueda dejar un conocimiento. Si una definición tal vez es muy técnica, muy filosófica y a mí no me hace encuadrar o definir exactamente lo que son los derechos humanos, esa definición no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque posteriormente tenemos que hacer una identificación de las características de estas definiciones y dentro de de las características de estas definiciones, pues es también encontrar los elementos de lo que son los derechos humanos. Estas listas que aparecen, si ustedes las buscan en Google, pues son características esenciales que tienen que tener los derechos humanos, es decir, todos los derechos tienen estas características. ¿Cuál? La interdependencia, la universalidad, la inherencia, em, la coercibilidad, entre otras. Entonces, esta relación de características, ustedes van a tratar de identificarlas y tal vez no van a hallar un desarrollo como tal, puntual, de lo que son estas características, pero van a hallar como los sinónimos de esto, ¿no? La inherencia, pues se puede encontrar en que a lo mejor me da tres derechos. Tenemos derecho a la libertad, al trabajo y a la dignidad, ¿no? Entonces ya se encuentran que para poder subsistir ese tipo de derechos, o sea, para que pueda subsistir la dignidad, pues necesita relacionarse de otros elementos, ¿no? Y es como de manera subjetiva encontrar estos elementos y relacionar de esas tres definiciones cuál es la característica que las tres definiciones presentan en común y esa es la que van a enlistar. Si aparecen dos características que tienen en común esas tres definiciones, solo esas van a agregar. A lo mejor la primera definición tiene tres características y la segunda tiene una y la tercera tiene seis, pero resulta que entre esa diversabilidad que existe, pues solamente una es la que tienen en común. ¿Por qué hacemos esta relación? Porque precisamente pues hablamos de las ciencias sociales. Las ciencias sociales no son ciencias exactas, son ciencias interpretativas que van cambiando con la sociedad. Depende de un contexto, de las costumbres, de la cultura, de la ideología política. Y de acuerdo a estos elementos, pues se va formando el pensamiento y el contexto de la lucha de estos derechos para esta sociedad determinada. Entonces, ya una vez teniendo un contexto ubicado, pues vamos a tener elementos
distintos. Estas definiciones que ustedes van a buscar, pues muchas veces vienen de doctrinarios, pues que hace son 100, 50, 30, 80 años, entonces tal vez no compactan con la amplitud que tienen hoy, que tuviera un autor más reciente con la perspectiva más precisa de los derechos humanos, porque se define ya en una época distinta a la cual lo definió algunos otros autores. Entonces no van a encontrar definiciones exactas, no van a encontrar definiciones, perdón, exactamente iguales una de otra, van a variar porque dependen del contexto en el que pues este doctrinario se desarrolla, depende también del contexto, del tipo de pensamiento, de la ideología que manejaba, eh, incluso quiénes eran las personas que influían en la forma de escribir, ¿no? Este es uno de los aspectos principales que ustedes tienen que entender, que a veces se nos hace muy difícil cuando empezamos a introducir en general en las lecturas de derecho, pues a veces vemos como que hay libros que nos cuesta eh, mucho mayor necesidad de investigación para poderlo entender. Tenemos que hacer esquemas, tenemos que hacer desgloses, tienen perspectivas muy filosóficas, muy técnicas, muy subjetivas que no logramos aterrizar. Entonces hay que lograr primero ir de lecturas mucho más dirigibles, pero sin dejar de lado lecturas mucho más complejas. Hay un libro que siempre les recomiendo, que es Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexi. Y ese libro es uno de los libros más complicados para el derecho. Es un libro de consulta, de reflexión. Las primeras veces que se lee ese libro es prácticamente reflexivo y se lee en pausas. No te puedes leer ese libro en una sentada porque es mucho reflexionar, es mucho pensar. Yo cuando realizaba trabajos en la facultad, trataba de realizarlos con esquemas y a fragmentos, entonces subrayaba como lo que más a mí, este, me llamaba la atención, la idea que más me llamaba la atención y luego la desglosaba y luego abajo escribía lo que para mí significaba que creía que el autor quería decirme y ya, luego hacía notas comparativas que precisamente también para eso son los foros de interacción que ustedes tienen. Nosotros lo tenemos por Gmail, lo he intentado hacer por el foro eh, em, de la plataforma, pero muchas de las veces no les da el clic, no los deja comentar. He seguido teniendo ese mismo problema. Entonces trato de hacer las dinámicas por el foro institucional por medio de chat Gmail, pues porque se puede ser un poquito más fluido. em, y que estos foros pues sirven para el intercambio de ideas y que también dentro de este intercambio de ideas, pues ustedes también puedan tener un canal de comunicación entre ustedes, no propiamente solamente conmigo, sino pues también que tengan una interacción de compañerismo con ustedes mismos, ya que es pues muy importante, ¿no? El hecho de que ustedes también interactúen entre sí mismos pues les va a dar un paso mucho más allá porque van a poder hacer intercambio de ideas, incluso intercambios de trabajos. Hay asesores que les toca distinto, entonces pues también como consejos, como orientación les va a funcionar muy bien. Y que pues no está prohibida esta parte, sino al contrario, busca fortalecer que precisamente pues estamos tratando con seres humanos y que es necesaria uno de los elementos para el estudio del derecho, pues la interacción humana, ¿no? Bueno, pues esta es una pequeña introducción
de lo que vamos a ver en la primera unidad y posteriormente voy a pasar a exponerles una pequeña sentencia. Em, esta sentencia, les digo que tenía unas diapositivas, las acababa de abrir en, pero bueno, esta es una sentencia. Y dice: "Ay, maestra, ¿por qué tan pronto ya vamos a empezar con una sentencia?". Precisamente porque hablamos de la cotidianidad de los elementos, de las características y de los elementos de los derechos humanos. Y estos derechos humanos, estas características, estos elementos, pues no se pueden implementar nada más hablando, nada más de doctrina, ¿no? Tenemos que aterrizarlo también en un plan pues precisamente práctico, que es donde está el reto principal del derecho, ¿no? Poner a prueba lo que dice la teoría y a ver si alcanza la realidad en la práctica, ¿no? Precisamente pues, los derechos humanos es una rama del derecho que busca principalmente resolver conflictos en temas de violación de derechos humanos que pasan las personas por el abuso, ya sea entre particulares o entre el Estado y el derecho, que es uno de los elementos muy importantes esta relación. Protege a la sociedad del abuso de la autoridad, del poder, dándole diferentes vías a las cuales puede acudir para garantizar estos derechos. En el segundo reto, pues van a ver, eh, les va a dar a elegir 5 casos que ustedes pueden estudiar y que pueden elegir que sean casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, casos de lo que es, ahora sí les voy a compartir, casos de lo que son la Corte Interamericana y lo que son las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que si bien no pertenecen a un órgano jurisdiccional, estos órganos no jurisdiccionales también forman un tema fundamental precisamente para equilibrar la justicia y darle una opción más alternativa, eh, pacífica, se podría decir, para poder resolver este conflicto con las autoridades. En esta sesión, principalmente, pues vamos a hablar de esta sentencia. Y para conocer una sentencia, pues principalmente tenemos que conocer, antes de entrar de fondo, los elementos que vamos a estudiar. En este caso, pues vamos a conocer que esta sentencia que ustedes ven aquí es una sentencia completa publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy diferente que si yo busco en Google y ponme sentencias relevantes y me pone tal vez un resumen de alguna sentencia, pero en realidad no me dan la sentencia de fondo. Entonces, cuando ustedes estudien en su segundo ejercicio, va a ser muy importante que realicen directamente en los enlaces que les voy a estar mandando, ya sea en la sección de avisos y ya sea en su foro del chat de Gmail. Estos elementos van a ser muy importantes porque van a tener que realizar un argumento y ese argumento tiene que ver con el análisis, el estudio que se hace de esta sentencia. En este caso, pues es una sentencia en materia de salud, pero que se aplican diversos problemas aquí. Em, es una sentencia de unos padres que son parte de la religión llamada Testigos de Jehová y por un tema de objeción de conciencia deciden no aplicarle transfusiones sanguíneas a su hija. Ojo, esta no fue eh, como tradicionalmente podría ser,
en materia de salud, porque pues no había medicamentos, no había transfusiones sanguíneas, no le querían realizar el tratamiento y demandan al Estado para que lo realice. En este caso es al revés. Los padres son quienes se oponen a que se realice este tipo de procedimientos por un tema que viola su libertad de conciencia, su libertad de religión, su libertad de creencia. Y se oponen rotundamente a que el Estado tome facultades sobre su hija, perdón, para realizar este tipo de procedimientos. Dentro de este esquema estructural de esta sentencia vamos a ver los elementos de la sentencia. Obviamente este es el tema: testigos de Jehová, objeción de conciencia, los padres, objeción de conciencia de los padres de aplicar transfusiones sanguíneas a su hija. Luego dice caso. En el caso dice amparo en revisión. Ese es el tipo de recurso, es el tipo de vía que se utilizó para poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este caso se le da un número de expediente. Ojo, este amparo puede realizar varios recorridos. Por ejemplo, el amparo en primera instancia, cuando lo resuelve el juzgado de distrito, se le da un número de expediente. Luego se le da, cuando se va a la queja, se le da a la queja un número del expediente. Y luego cuando este amparo se impugna y se realiza el seguimiento de la corte, se le da este número de expediente. Ya es amparo en revisión, es decir, que esta revisión ya la va a realizar la corte. Ponente, ¿quién realiza el proyecto? Este proyecto se realiza por un ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y lo realiza en algún sentido. Estudia el caso, estudia la revisión, estudia cuestiones que van a ser de fondo, y no de procedimiento. ¿Por qué? Porque lo que se ataca es si es constitucional o no constitucional la facultad de los padres para poderse oponer a este tratamiento. Y para poder realizar un estudio de fondo, pues tiene que revisar este expediente, analizar y hace un proyecto, y este proyecto se somete a votación de los demás ministros, se discute para poder emitir una sentencia, ya sea en un sentido positivo o en un sentido negativo. La sala que lo estudia es la primera sala, perdón, de la Suprema de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la sala pues especializada precisamente en casos en materia de derechos humanos y en materia, pues en este caso, familiar. Eh, ok, antecedentes. Aquí le ponen Clara, una niña de 5 años, eh, perteneciente a la etnia rara Murabi, miembro de una familia que profesa la religión Testigo de Jehová. Otro de los aspectos muy importantes aquí en esta sentencia se le pone Clara entre comillas. No se sabe precisamente que la niña sea Clara, sino que para los antecedentes pone como nombre Clara. Aquí hay dos elementos: o borrar lo que es el nombre real de la niña, o realizarlo a través de siglas, es decir, nada más con las iniciales de su nombre y apellido. Esta es una jurisprudencia, que por jurisprudencia se determinó que para proteger los datos sensibles de un menor de edad no se debería establecer un nombre completo. Cuando se presenta una demanda, se acredita la identidad del niño, se acredita la facultad de los papás, y una vez acreditado en este sentido, se realiza un borre de datos y solamente se ponen lo que son las siglas. En este caso, pues decidieron ponerle Clara nada más.
Una niña de 5 años que pues sus papás profesan esta religión de etnia Rarámuri, em, ingresa al hospital en un estado de emergencia. En este estado de emergencia requiere transfusiones sanguíneas urgentes al presentar como diagnóstico probable el de leucemia linfoblástica aguda. Pues los padres de la menor, tras haber sido informados del posible diagnóstico y el tratamiento que se le debe de aplicar debido al estado de emergencia, pues los médicos le dicen a los papás que puede morir y pues que en ese momento necesitan realizarle una transfusión sanguínea. Los papás, pues por supuesto, por cuestiones religiosas, se niegan a aplicar estas transfusiones, argumentando que tenían derecho a tomar esa decisión por su hija y que lo hacían en el ejercicio de la libertad de ellos, ¿sí? La libertad de ellos. Ante tal panorama, las autoridades hospitalarias solicitan la intervención de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños, Adolescentes del Distrito Judicial de Morelos, Chihuahua. Hay una procuraduría y hay una subprocuraduría, entonces, eh, pues la trabajadora social da este manifiesto de litigio que existe de resistencia dentro del hospital y pues para pedir mejor asesoría, dice, no, no nos queremos meter en un problema, entonces lo que podemos hacer es que precisamente pues con el apoyo de ustedes salgan a defensa de los derechos de la menor porque nosotros necesitamos salvarle la vida. Ante este evento, pues lo que es la Procuraduría hace promociones ante el juzgado y determina que la niña debe de realizarse, pues de manera urgente, las transfusiones sanguíneas. Eh, Inician el procedimiento administrativo de protección del menor para asumir la tutela de la niña. Esta tutela es de manera temporal y para efectos específicos. No es decir que le quitaron la niña totalmente porque se negaron los papás. Aquí el Estado tiene que ser muy cuidadoso porque no puede victimizar a los papás por tener creencias e ideologías con un tema ante su religión. Aquí el conflicto era que la libertad religiosa era de los papás, pero la niña no tenía capacidad legal ni física para determinar si quería pertenecer o no a esta etnia, por lo tanto, su libertad religiosa no estaba definida en su totalidad y esta libertad religiosa pues puede cambiar a lo largo de los años. Mientras son peras, son manzanas, el Estado tiene la facultad de priorizar por encima de sus creencias, de la de los padres y lo que les decían inculcar, la vida de la menor. Entonces, hace un lado esta parte y se nombra a la Subprocuraduría de Protección de Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial de Morelos como representante legal momentáneo para los intereses de la niña, ojo, para este litigio. Eh, bueno, pues se reporta estable ya una vez que le realizan este procedimiento a la niña eh, y días más tarde el diagnóstico pues se confirma que es leucemia precisamente. Se le indica a los padres que ante la existencia pues de este padecimiento va a requerir más transfusiones. Los papás se niegan, inician a iniciar el tratamiento, por lo cual la subprocuraduría pues autoriza otra vez eh, la, eh, seguirle suministrando
transfusiones sanguíneas. En contra, pues, de este acto, la madre de la menor, pues, promueve un juicio de amparo indirecto en el juzgado de distrito de Chihuahua, que conoce el asunto, concedió el amparo a efectos eh, de que de manera subsecuente, es decir, para la siguiente vez, los padres se les respete su libertad religiosa y que se opten por otros medios o tratamientos alternativos y que solo se autoricen transfusiones sanguíneas como último recurso. Este, ante esto, pues la mamá pues no queda conforme con esta sentencia. La Procuraduría que representa a la menor y el Ministerio Público adscrito interponen un recurso de revisión, de las cuales conoce la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reasumir su competencia originaria. Pues las cuestiones que van a determinar o van a resolver precisamente es la constitucionalidad de que el Estado intervenga en decisiones como esta, que es con temas religiosos eh, dentro de la familia, ¿no? Entonces, los papás alegan pues que están violando su autonomía familiar, que estas facultades pues solamente le corresponden a ellos, que violan su libertad religiosa al imponer de alguna forma pues la aplicación de este tipo de tratamientos. Muchas veces estas situaciones no es que el 100% los papás estén tan convencidos o que se quieran negar, sino que también tienen un temor ante el repudio de la comunidad, que los segreguen, que no se rebelen o que no defiendan las cuestiones religiosas. Entonces, lo más ideal es poner resistencia de alguna forma, pero dejando pues, que se realice este trámite. Hay un caso similar que está pensado precisamente en estas situaciones y está pensado en un caso en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Se llama el veredicto. Entonces, pueden tener un contexto también en otro sistema judicial, como lo es en Estados Unidos, pero creo que les podría también gustar. Pues la película con un contexto jurídico cambia obviamente las prácticas y los contextos, pero es prácticamente una proyección de los derechos que se vuelven precisamente pues universales, ¿no? No están sujetos propiamente a un solo sistema judicial y por eso existen sistemas internacionales que tratan de homologar pues estos derechos, ¿no? Pues ¿en qué termina esta sentencia? Esta sentencia pues niega obviamente el amparo a los papás, hace una pronunciación especial. Dice, a ver, yo no les estoy quitando a la niña, ojo. Lo que yo estoy haciendo es que la Procuraduría en este sentido tome las decisiones necesarias para poderle salvar la vida. Yo puedo entender que ustedes tengan un tema de libertad religiosa, pero la niña no tiene capacidad legal eh, ni de voluntad para determinar si quiere rechazar o no rechazar un tratamiento. Y obviamente, pues que un niño va a querer vivir. Entonces, como la niña no puede decidir esto y puede ser influida por el tema religioso de los papás, yo tengo la obligación de salvarle la vida, independientemente de lo que los papás crean o no, porque la libertad que estoy tratando de proteger es el tema de la niña y no el tema de la libertad de los papás, porque la libertad también requiere restricciones. Y esta es una de las restricciones que tiene que tener, que sí puede ser su hija, que pueden tener todos los derechos del mundo, que pueden tener la representación, la facultad, la patria potestad de ellos, y eso no se los estaba quitando. Tampoco les estaba quitando las obligaciones como padres, que era uno de las mayor preocupación de la mamá. Dice, no es que sabe que ya están, o sea, ya están haciendo lo que quieren, le hacen transfusiones cada vez que ellos quieren y pues a nosotros no nos están dando cuentas. Y dice, a ver, no, tampoco puedes realizar eso. Ustedes le tienen que dar un informe
continuo, constante a los padres del estado de salud de la niña. También tienen que darle seguimiento, información sobre los procedimientos, las precauciones, los riesgos que tiene que tener este tratamiento para que ellos sean conscientes. Pero la toma de decisiones en este caso sí la tiene la Procuraduría por un tema de salvarle a la niña. La mamá decía, es que hay otros métodos por los cuales puede realizar las transfusiones sanguíneas. Entonces la corte manda llamar a un experto, los papás presentan a un experto y manda llamar a un tercero y dice, a ver, yo le expliqué incluso a la mamá porque se le dio el tema del consentimiento informado, fue uno de los casos, la verdad es que en este caso, pues el Estado cuidó muchísimo las formas. Llevaron un médico especialista, le dio precisamente cuáles eran los riesgos, cuáles eran los pros, los contra, le informó detalladamente de forma verbal y escrita a la mamá, que es uno también de los elementos por los cuales a veces se caen estos casos, porque en el tema administrativo sí los médicos no dejan constancia de que se le dio con todas las condiciones del consentimiento informado, podría estar viciado y este caso se podría caer por cuestiones de procedimiento, ¿no? Y a veces dicen, no, pues es que los derechos humanos están muy maliciados o los tuercen, ¿no? Es que al no saber cómo hacer las cosas podemos echar a perder un caso ya sea en un sentido negativo o podemos recuperar un caso en un sentido positivo. Entonces, no es que los derechos humanos estén torcidos, sino que no se cumplen todos los requisitos. Y para establecer una pauta de justicia, pues hay que cumplir con esos requisitos. En este caso, el consentimiento informado, pues se aplicó perfectamente y pues los papás eh, fueron informados. Le dice el médico, ¿sabes qué? O sea, sí hay otro método alternativo, pero no es tan efectivo al 100%. Puede tardar más y por el estado de salud de la niña de urgencia y porque es una niña, puede que no responda de manera eficiente al tratamiento. Entonces, el juzgado determina en los peritajes que se hace y dice, no, tiene que ser el tratamiento que le logre salvar la vida para colocar un sistema de tratamiento alternativo. Tiene que cumplir los estándares y este estándar es que sea efectivo y que no ponga en riesgo, en este caso, pues a la niña. Si hay más probabilidades de que se salve con el otro tratamiento que no es alternativo, 100% va a ser siempre eh, el que tenga mayor probabilidad de la vida, porque se trata de la premura del tiempo. Si a lo mejor no hubiera sido un tema tan urgente, sí le hubieran podido aplicar el método alternativo. Pero dado que la niña necesitaban estabilizarla y hacer los diagnósticos y ya también con el cuadro que traía, y que se confirma, pues se determinó que no había manera, que incluso la podían poner en riesgo y que el grado de efectividad, pues sí podría ser de un 60 a un 70% de diferencia en cuanto a las transfusiones sanguíneas. Entonces, hace un análisis muy completo dentro de este procedimiento, primero el juez de distrito, ante los peritajes que realiza la parte administrativa por parte del hospital, una para darle lista, dos para hacer promoción y tres para realizar el consentimiento informado tal cual. Aún así, explicándoles todo esto, los papás pues se resistían y les dice, pues saben que no. Y le otorga únicamente la representación de la niña a la subprocuraduría solamente para efectos del tratamiento. Para todo lo demás, que es su educación, su vestimenta, si ora, si no ora, eh, sí, solamente es facultad de los papás. Dice, "Oh, el Estado no pretendía ser intromiso.
pero dado que la niña estaba en riesgo su vida, las libertades de los papás tuvieron que ser restringidas. Obviamente que si reza o no reza, pues a nadie le repercute porque no pone en peligro la vida de la niña. Si cree o no cree, eso no era lo relevante era el impedimento que se le tenía para poder seguir desarrollándose. Y que fue uno de los elementos que les deja claro, es dice, a ver, tampoco por esto voy a tomar represalias o la Subprocuraduría le va a dar vista al DIF para determinar, pues que, y al Ministerio Público, porque el Ministerio Público también interviene y dice, tampoco van a tomar un tema de investigación. Eh, Aparte, o sea, de que yo les quiera quitar a la niña porque ustedes fueron negligentes, porque ustedes no querían hacerle el tratamiento y pusieron en peligro, dijo, no, este asunto ya se arregló, se determinó cuáles son, a la niña se realizó todos los tratamientos pese a la resistencia de los papás, pero nunca la sacaron, nunca intentaron llevársela del hospital, o sea, a pesar de todo, pues existía esta disponibilidad de quererle salvar la vida eh, y que no era un elemento que pudieran utilizar en su contra. Este es un punto muy crucial donde los derechos no jueguen en contra de las víctimas, porque pues ellos también se sentían agredidos eh, de determinar pues que, que no podían decidir sobre los tratamientos y los medicamentos de su hija, como otros padres que no fueran de este tipo de religión, pero pues con la diferencia que aquí sí había alternativas eh, y sí había una salvación, ¿no? Entonces, este estudio pues lo realizan los ministros y dicen, ¿no? Vamos a otorgar esta sentencia pues precisamente en este sentido. Entonces, eh, va a seguir la subprocuraduría teniendo la representación de la niña, se le va a seguir realizando estas transfusiones, pero ojo, tú también su procuraduría, si no la necesita o ya pudiera ser un tema de que ya pudieran optar por un tema de tratamiento alternativo, ya lo puedes hacer. No puedes estarle poniendo las transfusiones que tú quieras nada más por estar experimentando o porque está tirando sangre sin hacer un análisis eh, antes, ¿no? Tiene que tener un diagnóstico médico y no nada más porque, necesita transfusiones, ya realícensela, no. Hay que hacer un estudio de fondo y si no la necesita, no recurras a esto y no la vas a poder autorizar, solamente la que los médicos determinen, ni tanto el Estado ni los papás, solamente médicamente lo que se necesite es lo que se va a realizar. Entonces pone a cada quien en su lugar, salvaguarda la integridad de la niña y resuelve este asunto. Vean la importancia de proyectar estos asuntos cotidianos. Todos conocemos a alguien o hemos visto pasar o nos han tocado a la puerta, pues estas personas que son simpatizantes de este tipo de religiones o que incluso tienen otro tipo de religiones y que tienen esta creencia, ¿no? De no realizarse transfusiones sanguíneas y que es muy respetable, pero cuando impacta en lo cotidiano, en el tema de la integridad física de un niño, pues ahí sí tiene que intervenir el Estado. No es lo mismo que cuando van los niños y no quieren saludar a la bandera, porque es algo que parte de ellos con la identidad de, pues de no realizarlo por costumbre de que ven que los papás, por un tema cultural, ¿no? Pero que al final no les repercute o no causa una desvalorización a alguien si saluda o no saluda la bandera, que esa es una cuestión también de nosotros de creencia, pues de tener una identidad patriótica, ¿no? Que se nos trata de inculcar a través de los valores y del tema del respeto al Estado, a las reglas, etcétera. Pero también es una cuestión ideológica.
y eh, que no puede compactar con el tema de que pues ellos solamente adoran a quien es su Dios y que no ven una cuestión de querer adorar un pedazo de tela que es muy respetable, pero que ahí no conflictúa, ¿no? Pero que en el tema pues ya médico donde se pone el riesgo a la vida, pues obviamente que no, no hay conflictos, sino ponderación y restricción. ¿Qué hubiera pasado si esta niña hubiera sido mayor de edad? Pues para empezar, no hubiera necesitado de los papás. Y si ella hubiera querido objetar el tema de la transfusión sanguínea, lo había podido realizar. ¿Por qué? Porque ya tenía capacidad legal y con esa capacidad legal se determinaba que tenía una capacidad de voluntad para poder determinar la religión y la creencia en la que se tenía y se quería desarrollar y por ende pues se tenía que respetar que no se hiciera la transfusión, intentar salvarle la vida con los medios alternativos. ¿Qué pasa si está en una situación de inconsciencia? Pues seguir los protocolos médicos si no lleva ningún tipo de identificación, por ejemplo, cuando son accidentes, emergencias, urgencias, eh, si no lleva ningún tipo de identificación y no saben que es de este tipo de religión, pueden realizarle la transfusión sanguínea, porque ellos pues no son adivinos y no saben, y ya al despertar dicen, no, pues es que no sabía, no traía identificación y no podíamos determinar este tipo de objeción cuando la prioridad pues era salvarle la vida por protocolo eh, y por ética, pues tienen que actuar en esta forma. Otra cosa es que se les haga del conocimiento y se nieguen a respetar esta libertad y les realicen una transfusión sanguínea, que aunque aquí no hay un daño, pues sí hay un daño reversible, mm, pues el tema de la reversibilidad sería muy relativo porque al final de cuentas pues ya le salvaron la vida. Pero sí hay gente que demanda y dice, no, pues es que yo no quería ser salvado porque no era la voluntad de Dios, demanda al Estado, pide al Estado una disculpa por no llevar a cabo los protocolos, se establece un patrón, estas guías, estos protocolos, estos esquemas, una capacitación como forma de recibir el daño. A veces se les indemniza económicamente por un daño moral o simplemente buscar el precedente para que más personas determinen cuáles son los protocolos que tienen que llevar. Incluso algunos llevan pues pulseras de identificación eh, que si en dado caso de que mueran y que no, perdón, o que sufran algún tipo de accidente, pues puedan ser identificados y puedan ser respetada su voluntad en cualquier tiempo y en cualquier momento. Vean cómo son los elementos tan importantes. Entonces, de esta misma forma, pues nosotros cuando vamos a hacer estos trabajos tenemos que buscar primero pues el enfoque. El primer reto pues es que esta identificación de elementos, esta enlistar este tipo de derechos nos va a servir mucho para poder proyectar estos derechos, este análisis de derecho más adelante con las sentencias y algunas tablas que van a tener que estar llenando. Es un ejercicio de derechos en diversas actividades, pues de refuerzo, ¿no? Que ustedes lo aprendan y entender uno dónde se identifica, en qué artículo se faculta al Estado con este derecho o que se faculta a la sociedad para tener este derecho y el Estado obligado a que se cumpla, ¿no? Y por otro lado, pues que empiecen a conocer más sobre estos derechos, este desarrollo que tienen, la aplicación que tienen, la variabilidad que tienen estos casos, y pues que ese es el objetivo, precisamente a través de casos prácticos y teóricos,
que ustedes vayan haciendo una composición esencial de lo que son la protección y garantía de los derechos humanos. Primero me adelanté a querer dar esta exposición de clase, porque siempre me voy en alguna presentación y pues luego no nos da como el tiempo necesario para que ustedes pues tengan o puedan ver lo que es una sentencia viva, cómo la van a proyectar, algunas ideas de lo que se busca analizar dentro de estas sentencias y pues que se lleven también como un caso cotidiano puede llegar hasta un alto tribunal, formar un precedente y ese precedente pues ser objeto de estudios para nosotros los abogados para poder aplicarlos en más réplicas de casos. En este caso, esta sentencia de alto nivel, pues se considera un litigio estratégico. Lo demás que venga con él ya no es un litigio estratégico, ya es producto del precedente de este litigio estratégico y esos litigios se vuelven ya de trámite. El primer caso que cambia el precedente o la política social, ese se determina como el litigio estratégico que precisamente está fincado para proyectar o desarrollar algún argumento o algún aspecto no determinado o no regulado, en este caso en la norma, que fue pues precisamente este asunto. Pues ahora les voy a pedir que se presenten, que me cuenten un poquito de ustedes, de dónde son, qué tal les pareció la clase y pues si tienen alguna duda. Citlali, adelante. Hola, buenas noches. Pues yo soy de Cortázar, Guanajuato, tengo 22 años y pues soy mamá. Y pues la verdad estuvo bastante interesante la sesión. La verdad es que muy pocos asesores hacen este tipo de sesiones más interactivas con documentos representativos o con algo más allá que explicarte cómo funciona la plataforma o algo así. Entonces la verdad me pareció muy, muy buena la sesión. Qué bueno, Citlali. ¿Cuántos hijos tienes, Citlali? No más uno, gracias a Dios. Sí, sí, si no, entre más hijos tiene uno, más difícil se pone la tarea. Yo acabo de dormir a mis dos hijos, entonces le entiendo completamente. Fernando, adelante. Isabel, ¿quiere presentarse? Sí, buenas noches. Buenas Mi tardes, nombre es Isabel. Isabel. Yo soy del Estado de México, soy de Tlacomulco. Bueno, me pareció muy interesante la sesión. Como comenta la compañera, es la primera vez que me toca una sesión de este tipo. Bueno, pues sí me permite de alguna manera adelantarme a los próximos retos que veré en el móvil. Entonces, me parece bastante interesante. Muchas gracias. Qué bueno, Isabel, bienvenida. Gracias. Miriam, adelante. No se preocupe, Fernando. Buenas noches. Mi nombre es Miriam Paola, tengo 27 años, soy de Tasco Guerrero y bueno, creo que, bueno, más bien me parece muy interesante el caso que presentó, donde podemos ver pues los diversos elementos, ¿no? Que contiene lo de la sentencia, los argumentos presentados y bueno, donde podemos ver los diferentes argumentos de los derechos humanos en cómo pues se presentaron, ¿no? Para la defensa del derecho de la niña en este caso. Sí, Miriam, muy bien. Y otro de los elementos que se me olvidó señalarles es la parte de los relatos que les di. Esos son los hechos. En su segundo ejercicio, esa parte
la pueden copiar y pegar tal cual, o pueden leer y hacer una síntesis, pero esa síntesis tiene que tener fechas precisas y lugares precisos, porque recuerden que ese es el contexto del caso, entonces de ahí se pueden sacar algunos argumentos o que no se presentaron porque pues no era lo mismo los derechos humanos de ahorita que los de hace 10 años, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana, pues que son casos ya muy viejitos, o em, en este caso también que los hechos, se me fue la onda en qué les iba a decir. Bueno, que tengan los hechos precisos, la fecha, el lugar y de ahí van a poder desarrollar a lo mejor algún derecho que no se realizó, que no se vio o que no estaba desarrollado en ese aspecto. Entonces, esa parte que les leí es el tema de los antecedentes o los hechos. Hasta el final, ya en la parte final, cuando les recorre, vienen los puntos resolutivos, les dice en qué acabó esta sentencia. Pero lo más importante es que ustedes escojan sentencias cortitas, que ustedes se den el tiempo de leerlas y piensen que están leyendo como una novela de un caso que a ustedes les apareció y piensen, traten de cuando lean ese caso, piensen en una persona que más o menos le ocurrió un caso similar, porque siempre proyectarlo en el caso de alguien más nos puede reunir elementos, pruebas un contexto diferente y ese contexto diferente pues nos puede llevar a una reflexión donde queremos agregar elementos. Bueno, este contexto no es en un caso de, no sé, de una beca, pero es en el contexto laboral. Entonces, cómo la discriminación se puede dar en el contexto laboral. Es lo mismo una persona con discapacidad, pero ya en un ámbito laboral. Entonces, cómo lo proyecto este argumento y cómo me serviría para este aspecto. Saúl, adelante. Buenas noches, mi nombre es Saúl Humberto, tengo 29 años, radico en Guanajuato, Guanajuato capital. Anteriormente estudié comercio internacional, actualmente pues estoy empezando derecho. Y sí, como dicen algunas de mis compañeras, comparto la misma idea. El que nos haya mostrado un caso práctico, ayuda bastante para entender. En otras materias ya me han tocado que primero te dan la tarea con un caso práctico antes de revisarlo y creo que ahorita es más fácil diferir todas las ideas ya que se vio y ahora sí ya poder hacer, como usted menciona, el reto 2. Sí, porque a veces en los derechos humanos yo me he fijado que funciona distinto. Si nosotros lo proyectamos desde la realidad, desde lo cotidiano, desde lo cercano, podemos poder entender mejor los elementos. Y ahora sí ya podemos unir que los libros nos van a servir para desarrollar mejor un argumento, ¿no? Entonces ahora sí ya me pongo a buscar la doctrina y desarrollo el interés del alumno por ir a buscar la doctrina, por ir a ampliar esas ideas no sé, del tema de la libertad. Vamos a ver cómo se desarrolló la libertad, qué trabajo ha tenido a lo largo de estos años. Conozco el contexto, la antesala de lo que es la libertad para poder determinar cuáles fueron las restricciones. Incluso hay casos que se dan en la época de Antigua Grecia, en Atenas, que apenas los empieza a desarrollar nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, que son muy importantes y a veces tenemos que armar el rompecabezas, no solo por la orillita, sino empezar por los elementos más esenciales para poderle poner esa orillita alrededor y pues formar ya ahora sí un mapa mucho más complejo, mucho más completo. Y aparte creo que se me hace como que para ustedes es más rápido, más entendible, más ágil, que si yo les explico la teoría, no la van a poder aterrizar y entender, ¿no? Eh, pero qué bueno que les haya gustado.
Siempre trato de cambiar eh, el método en algunos casos, dependiendo de la sesión, de la asignación del módulo. Les doy explicaciones de los ejercicios, otros si veo que tienen mucho rezago en el tema de la función de la plataforma en general, de los espacios que tenemos de comunicación. Y otra, pues también la presentación. Hay grupos que necesitan más un tema de apoyo emocional porque son grupos pues que ya llevan mucho tiempo, que no han estudiado, que tienen una cuestión de pues de falta de ánimo, de mucho estrés, de mucha frustración. Entonces, en ese contexto, cuando hago la presentación, trato de ubicar un poquito cómo va a ir la sesión y por eso a veces la presentación también la hago primero y a veces como que necesitan ese empuje, que es una cuestión emocional. La función del asesor no solamente es guiarlos académicamente, sino también pues tener un acompañamiento humano y cálido con ustedes, que no digan, ay, pues la asesora me trata como una máquina. Pues no, estamos tratando con seres humanos. Anteriormente yo hacía hasta 3, 4, 5 sesiones eh, en las 3 semanas y media. Y aparte daba sesiones personalizadas. Todavía sigo dando sesiones personalizadas, pero las sesiones interactivas, pues a veces ya no se conectan o les empiezo a grabar videos. Entonces, por ahí luego van a estar viendo algunos videos de explicaciones cortitas de algún punto que yo veo que tienen más dudas y como que eso agiliza porque se les queda grabado y ya no necesitan como agendar a una hora, a un tiempo determinado, eh, una sesión especial para poder explicar o preguntar sus dudas. En este chat de foro que tenemos de Gmail, que por ahí ya les estuve mandando una imagen de cómo se debe de ver y dónde le tienen que picar, forma, la comunicación es más inmediata que el mensajero. El mensajero sí lo veo, pero luego estoy acá revisando y no se alcanza a verla en la ventana hasta que no le cambio. Y el chat, pues les puedo mandar audios, a veces estoy acostando a mis hijos, que pues también tengo otras actividades, entonces si estoy haciendo ejercicios, si estoy en una reunión en la escuela o si estoy acostando o estoy cenando, pero ya les mando un audio, lo que puedo revisar, a veces me mandan imágenes. Tengo un iPad y también en el iPad les rayo con un pencil cuáles son los elementos que tienen que cambiar y, y como que esa retroalimentación se les hace más visual. Entonces, aprovechen ese canal de comunicación y a veces por ahí me piden sesiones de alguna duda o me mandan sus dudas en audio. O maestra, sí me va quedando bien el trabajo y me mandan una captura o me mandan el trabajo antes de subirlo, que creo que eso es muy bueno porque ya lo voy guiando. Híjole, maestra, creo que en esta parte andaba bien perdido o no revisé el material complementario. Entonces, por favor, aprovechen estos canales y revisen en su sección de avisos. En su sección de avisos yo no solo pongo avisos, yo pongo especificaciones de los retos, una explicación muy puntual de lo que quiero por ejemplo, en el primer reto, una explicación muy puntual de lo que quiero en el segundo reto y a veces les pongo ejemplos. Luego a veces, por ejemplo, en el segundo reto les pongo un enlace directo que no se ve como enlace, sino como está hipervinculado. En el texto se pone azul y si dice Suprema Corte, ahí le van a dar clic y los manda directamente a la página. Si no funciona, me mandan un mensaje. También les voy a subir, ahorita estoy buscando una guía APA porque noté desde el módulo pasado que desactivaron el tema de ¿cómo se dice? Del manual APA. Entonces no les está funcionando como material de apoyo si lo quieren descargar. Y les voy a subir, llevo toda la tarde buscando, que cambié de equipo. Entonces ahorita lo voy a buscar en el iPad
para podérselo subir, este, y que ustedes tengan un manual en el cual apoyarse. Ese manual lo pueden imprimir, rayar o agarrar en PDF y ahí está, los seleccionan. Entonces, yo en material complementario no solamente subo únicamente avisos para que los estén checando. Jimena, adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Hola, yo soy Jimena, vivo en la Ciudad de México, tengo 24 años, también soy mamá y pues me pareció muy interesante también la clase y justo como comentaban mis compañeros, pues la parte de que fue más dinámica, fue distinto porque por la mayoría o las materias que he tenido hasta el día de hoy, pues es justo eso, o sea, explicar cómo funciona la plataforma, como que dónde te vas a meter y qué vas a hacer, ¿no? O sea, primero tus lecciones, luego tu reto. Y pues lo que sí me agradó fue justo la parte de la exposición de la sentencia y la explicación. Qué bueno, Jimena. Sí, y luego a lo mejor me regañan porque no les explico cómo funciona la plataforma, pero creo que ya todos saben cómo funciona la plataforma o hay alguien que no sepa. Yo sí, creo que nos lo explicaron desde el principio y pues cada sesión lo han ido como reforzando. Ok, pero de todos modos, si alguien llega a tener, porque también va a quedar la sesión grabada, si alguien tiene alguna duda, pues que me mande un mensaje y yo les preparo un video, porque sí tengo videos donde les explico cómo funciona la plataforma. eh, y tengo uno donde explico cómo se meten al foro, pero es de Apple, o sea, perdón, de como el iPad pues o en el teléfono, no de cómo se ve. Y en la computadora ya vi que ya tenía mucho que no tenía una computadora y vi que está, que se ve distinto, ¿no? Pero, ay, Dios santo, ay, es que desde hace rato no me deja hacer esta función. Cada vez que le pico ahí, como que no quiere, pero igual les mandé una imagen del correo, cómo se ve y tiene un circulito ahí con una flechita donde se pueden meter. Ya les debió de haber llegado la invitación. Incluso en el correo que les estuve mandando, también tiene un enlace directo. Entonces, para que lo chequen y aprovechen ese espacio, porque también vamos a tener una actividad ahí. Pues me dio mucho gusto conocerles. Qué bueno que la clase fue de su agrado. Pues siempre es muy importante también nosotros como asesores crecer todos los días. He tenido módulos de todos, he tenido módulos también muy apresurados, donde las sesiones a veces siento como que no son todo lo que necesitaban, pero también si necesitan otra sesión, con mucho gusto. Yo espero no ser la única sesión que tengamos. La otra vez, el módulo pasado, tuve 3 sesiones, pero de las 3 solamente pude grabar una. Entonces, y también hice una sentencia pues totalmente diferente. La otra sentencia se trató ay, ya ni me acuerdo de qué era, pero fue otra sentencia diferente. eh, Ay, no me acuerdo, creo que era de discapacidad. Entonces sí trato de ir cambiando los temas, ¿no? Eh, bueno, pues ya los voy a dejar porque ya son las 11 de la noche, los voy a dejar descansar, pero si tienen cualquier duda, mándenme un mensaje ya sea al foro, eh, o ya sea en el chat de Gmail o ya sea en el mensajero o a un correo y con mucho gusto los voy a atender. El día de mañana les voy a estar subiendo el material y ahorita voy a tratar de buscar la guía APA para subírselas a la brevedad posible. Igual ya en algunas retroalimentaciones les estoy dejando los ejemplos puntuales y tómenlo como una fórmula
de los elementos del orden que tienen que seguir. ¿Sale? Pues les deseo mucho éxito en este módulo y espero seguirlos viendo. Y con toda confianza, si tienen alguna duda, alguna retroalimentación no quedó bien especificada, con mucho gusto lo volvemos a checar y se los vuelvo a explicar. ¿Sale? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, Bueno, muchas gracias. pues nos vemos, los dejo. Que pasen muy buenas noches.